Muy buenos días, nos encontramos en tu programa Seguros en Vida. Soy Ana Cecilia Alarcón y me da muchísimo gusto el vernos nuevamente, ya en nuestro programa quinto. Un saludo en especial a mi hermana María Elena Alarcón, que ya me dijo que ya pudo bajar la aplicación. Bueno, estoy estrenando lo que me regalaste. Ahí nada más a tu honor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En las cápsulas promocionales de este programa planteé el origen del seguro, por eso no había hablado de esto, pero yo me di cuenta que la mayoría no la vio. Gracias, preciosos. Entonces, me voy a dedicar hoy a hacer un pequeño repaso de por qué existe el seguro. ¿Por qué me dedico a esto? Existe el seguro desde que existe el hombre. Hablamos de las civilizaciones griegas, grecolatinas, precolombinas, como la en México. ¿Y para qué eran estos seguros? Estos seguros eran para proteger pues, a sus meros, como siempre, a los reyes, a los virreyes, a los imperialistas. A estos son a los que cubría. Vamos a hablar de la institución del seguro como que cubría a estos ancianos. Después, en 1347, ya se dan cuenta, se me fue la hoja, surge el primer contrato del seguro. Pero en esta ocasión no está involucrada una aseguradora, sino entre ellos mismos juntaron dinero e hicieron un fondo. Este se le llama una sociedad mutualista. ¿Para qué lo cubrían? Pues obviamente la principal actividad en ese entonces era todo lo que era marítimo. Entonces querían proteger pues, que llegaban los piratas y demás ladrones a robar estos barcos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esta gente juntaba dinero y decía, oye, me robaron. Entonces, entre ellos pagaban para que la pérdida no fuera tan grande. Después de esto, en 1385 surge en sí la primer póliza de seguros en Pisa, Italia. Recordemos que en esa época el Imperio Romano era el más fuerte y obviamente tenía mucho control sobre este comercio europeo. Para 1629 en Holanda surge la primer compañía de seguros, que se llamó Compañía de las Indias Orientales, donde obviamente el principal concepto era asegurar el transporte marítimo. Nos vamos a 1710, donde lamentablemente se incendiaron 13,200 casas, 89 iglesias y sobre todo la Catedral de San Paul en la ciudad de Londres. Esta situación dio el primer foco rojo de que cuando suceden cosas como estas realmente se pierde el patrimonio de las familias. Es la primera ocasión. Entonces, cuando se empieza a considerar el seguro como una protección para el patrimonio de la persona y no de las mercancías marítimas como hasta en ese momento se había vislumbrado. Estamos hablando de 1710. El gran desarrollo del seguro se da en Londres con el señor Edward Lloyd, que era el propietario de una café taberna donde se reunían para platicar cómo les había ido en cuanto a los comercios, a quienes habían robado, sobre qué rutas, cuáles eran las rutas más seguras. Y así es como se empieza a ver pues, que hay que asegurar más, dónde hay que poner más el dinero en estas cuestiones mutualistas. Este llegó a tener tanto impacto, pero tanto impacto, que generó una hojita que se llamaba Lloyd's News, y ahí parecía casa de bolsa, para decir a qué le entrabas y a qué riesgo no le entrabas. Hoy en día, esta parte de Lloyd's se considera uno de los centros aseguradores más importantes del mundo. Ahí nomás, desde 1698. El seguro de vida apareció por primera vez en Inglaterra. Estamos hablando del siglo XVI con Casualty Insurance. Y esto era para rescatar a los esclavos turcos y a las mujeres embarazadas en Italia.
Sin embargo, aquí había como una doble moralidad. Consideraron hasta inmoral, no solamente de doble moralidad, decir, híjole, estamos apostando para que la gente se muera y yo cobre. Entonces, fue tal el caso, no es cierto, no fue en Italia, fue en Inglaterra, que decidieron prohibirlos. Hasta, fíjense bien, hasta 1774, donde ya se retomó este seguro de vida, pero se dieron dos condiciones fundamentales. Una, que el asegurado supiera que era asegurado y por qué cantidad estaba asegurado. Todavía, ¿a poco no? Dicen, oye, ¿me quieres asegurar? Pues, ¿qué me quieres dar, cranky? ¿O cuánto dinero quieres cobrar por mí? Como en las ocasiones anteriores no se había definido bien de cuáles eran las características de lo que estaba asegurado y cómo se cobraba, pues había mucho ese miedo de que me aseguras para después cobrar el seguro, ¿sí? Es interesante la historia, no me digan que no. Bueno, esto es en desarrollo internacional. Ahora, ¿cómo hablamos de México? Porque son los orígenes, no creen que ya vi, Catherine, ya vi la cámara. Los orígenes del seguro en nuestro país. Pues obviamente, desde la Gran Tenochtitlán ya estaba considerado el seguro de vida. ¿Para quiénes? Para los tlatoanis, para los ancianos, para aquellos guerreros que después de darse maracazos afuera, regresaban heridos, pero como héroes. Entonces, les proporcionaban un tipo de seguro pensión para que de ahí hasta sus últimos días vivieran de manera muy decorosa. El seguro como tal en México se constituye en 1910. Antes de esta fecha se contaba con ciertas disposiciones, pero no estaba reglamentado. Entendamos que México ha pasado por movimientos de independencia de México, de revoluciones, y en lo que otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, ya estaban ellos desarrollando de manera muy fuerte el seguro, pues nosotros estábamos liberándonos de la conquista y tratando de ser independientes en ese tiempo, y hasta nos tocó la revolución. Entonces el seguro no era un tema crucial, pero a partir de 1910 ya existe en nuestro país. En 1897 se funda la Compañía General de Seguros Anglo-Mexicano, dedicado exclusivamente a seguros de daños. Hoy en día es la aseguradora Generali. Para 1901 se funda la Compañía de Seguros La Nacional, dedicada a los seguros de vida. Hoy es GNP. En 1906 se funda la Compañía La Latinoamericana, operando exclusivamente seguros de vida. En 1908 se funda la Compañía Veracruzana, dedicada al seguro de incendios y de transporte. En 1910 se promulga la primer ley reglamentaria de manera moderna para las primeras operaciones de seguros en nuestro país. Desde 1936 ya se funda la Ley para el Desarrollo de Seguros en México, lo que hoy es la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, que nos rige en todo lo que tiene que ver con los seguros y las afianzadoras. Las compañías de seguros fueron mexicanas hasta 1936. Hoy en día, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, operan en nuestro país 103 aseguradoras con capital totalmente nacional, con capital nacional y extranjero, y solo extranjero. Se nos fue muy rápido este bloque, chamacos, Rodrigo y Catherine. Yo lo que les quiero dejar muy claro es que los seguros existen desde que existe la humanidad, por algo existen. Entonces vamos a considerarlos que forman parte de la vida del hombre. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. Les recuerdo, estamos en Seguros en Vida a través de Lucero del Mediodía online, y después pueden repetirnos las veces que quieran a través de Lucero del Mediodía Multimedios por Facebook. ¿Sale? Pues entonces regresamos, por favor, no te muevas. What will you do if I sang out of tune?
just stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it bother you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try a little help from my friends. Do you need anybody? Could it be anybody? Want somebody to love? Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but I know it's fun. Hola, ya estamos de regreso en tu programa Seguros en Vida. Bueno, quisiéramos hacer una felicitación especial al general Arturo Monroy, pues obviamente de Día del Ejército, hombre disciplinado, dedicado y, ¿por qué no? También le encantan los seguros. Rebe Monroy, su papi, ¿cómo que no? Muchísimas, muchísimas felicidades en este gran día. Bueno, pues continuando con los seguros de vida. Sí. ¿Cómo estás? Conciencia. Pensé que te ibas a escapar de mí. No. Sí, se te extrañó el programa pasado, ¿no creas que no? No, pero qué invitadas tuviste también, ¿eh? Sí, la verdad, Bien, Pati hiciste Valle. hablado a tu conciencia, pero está bien, aquí estoy para recordarte que te portes muy bien. Claro que sí, ¿cómo que no? Oye, Ceci, ¿te acuerdas cómo nos han estado preguntando sobre cuáles son las enfermedades por las que las personas fallecen y si eso las cubren los gastos médicos mayores? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar coloquialmente. En la parte de México, las tres enfermedades que causan muerte en México, la número 1 es la diabetes mellitus. La número 2 son enfermedades isquémicas del corazón y la número 3, enfermedades hepáticas. Desde la cirrosis hasta las enfermedades autoinmunes hepáticas son las tres enfermedades, y esto lo establece la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud y obviamente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Esto al 2014. Efectivamente, estas tres enfermedades están cubiertas por los seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, es muy importante que estés asegurado antes de que se presente cualquier síntoma relacionado con estas enfermedades. Es muy importante que les quede claro. Una vez que presentas la enfermedad, ya no te la va a cubrir gastos médicos mayores. Yo no exagero, pero el 70% de las personas que voluntariamente acuden a mí para ver la posibilidad de asegurarse es porque ya presentaron una enfermedad. Y es cuando ya no podemos hacer nada por ellos, ¿sí? Entonces, yo les digo que estén sanos o parcialmente sanos. Yo llamo parcialmente sanos, que a veces no saben que traen la enfermedad, y eso, el no saber que la tienes, perfectamente te cubre. Ahora recuerden, a las aseguradoras no les puedes ver la cara, así como se registra un buró de crédito con todo lo que tú haces en la parte financiera, también en la parte de los seguros, en la parte, de la salud, también quedan registradas las veces que vas a un laboratorio, que estás con un médico, que te hospitalizan. Todo eso queda registrado y queda en tu buró de salud. Entonces, mi invitación muy cordial, reiterativa, porque una de las razones fundamentales de este Seguros en Vida es desarrollar la cultura del seguro y en especial la de gastos médicos mayores. ¿Cómo ves, Conciencia? No, pues es que sí, hay que pensar en asegurarse, porque después, pues ya es muy tarde, ya llegamos, siempre tenemos esa enfermedad, y hasta que ya estamos a veces hasta en fase terminal, es cuando nos atendemos o cuando decimos, chido, ¿por qué no pensamos en un seguro? Y como lo habíamos platicado en alguna ocasión,
Uno se va tal vez, pero los familiares son quienes la padecen. Por supuesto. A veces ni siquiera con el patrimonio que tiene una familia es suficiente. Entonces, yo sí los invito a que tengamos esa conciencia de ver la posibilidad, todos los medios posibles, para adquirir este tipo de seguros que le va a dar tranquilidad a toda la familia. Se habla mucho de diabetes, pero ¿qué es en sí la diabetes? Sí, es el top de nosotros. Tristemente, es una enfermedad que ha crecido impresionantemente. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficiencia. La insulina es una hormona, obviamente, que produce el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos se desdoble y se absorba por las células y tengas la energía para hacer las diferentes actividades que requieres y hasta de la misma reproducción celular. Por eso es tan vital que tu insulina, tus niveles de insulina y de glucosa estén bien. Sin embargo, se habla crónica porque dura mucho tiempo, es más, se habla de que es incurable, por lo menos para la medicina tradicional. Este deterioro por estas circunstancias de la salud puede ser potencialmente letal. Hay 3 tipos de diabetes, la que le llaman diabetes tipo 1, muchos le llaman diabetes infantil, la diabetes tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional. A grandes rasgos, la diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente, es una reacción autoinmune. Quiere decir que tu mismo cuerpo la rechaza, en el que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de la insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita. Mayormente esto tristemente se presenta más en los niños o en jóvenes adultos. ¿Cómo puedes detectar que posiblemente estés padeciendo este tipo de diabetes? Le hablamos de la de tipo 1, sed anormal y sequedad de la boca. Micción frecuente, o sea que tengas ganas de ir a orinar de manera muy frecuente. Cansancio extremo, falta de energía, apetito constante. ¿Nos cambiamos de cámara o sigo la misma? Jaja. Cansancio extremo, apetito constante, pérdida de peso repentino, lentitud en la curación de las heridas, infecciones recurrentes y visión borrosa. Si se fijan, son síntomas que sí podemos detectar y que a veces no le damos la importancia. Tenemos visión borrosa, ay, es que hay mucho polvo. Voy mucho al baño, ay, es que he tomado mucha agua. Inmediatamente que tengas alguno de estos síntomas, pues ve al doctor que te revise, porque el tiempo también es oro en la atención de este tipo de enfermedades. Y perdón, pero siempre piensan que si las personas están gorditas, tienen la diabetes, pero hay personas que pueden estar delgadas y también tener diabetes, ¿no? Claro, es más, la pérdida de peso en muchos casos es otro de los síntomas de diabetes tipo 1, efectivamente, porque es algo autoinmune. No es que por estar comiendo mucha azúcar o por ser sedentario, sino tu mismo cuerpo ataca a esas células que producen la insulina, por eso ya no puedes producirla, ¿sí? Es un caso diferente. En cambio, el tipo 2 es el más común, sobre todo más común en México. Este tipo de diabetes, fíjense bien, suele aparecer en adultos, pero tristemente en los últimos años se está desarrollando también mucho en los niños. ¿A qué se debe este tipo de diabetes? Se dice que no se saben las causas específicas, si tiene que ver con el medio ambiente, si tiene que ver con la alimentación y demás. La experiencia habla de que existen varios factores de riesgo. Hablamos, como bien lo decías, Conciencia, la obesidad. La obesidad, los niños no se ven más bonitos, no sean así. Realmente es un caldo de cultivo para esta enfermedad que puede llegar a ser letal, insisto, no es una gracia y es el número 1 de las causas por las que los mexicanos morimos. Obesidad, mala alimentación. Estamos en un mundo cada vez más moderno y más mal alimentado. Más adelante quiero platicar un poquito más en este tema, pero sí quiero que reflexionemos
sobre lo que comemos depende de nosotros. Porque muchas veces cuando digo es que no comas esas porquerías, no quiero especificar, no quiero atacar a nadie, pues el mercado ahí está, pero la decisión de que lo consumas o no está en tus manos. Y ahí es donde las mamás, los papás, los abuelitos, los tíos, tenemos ese enorme compromiso de hacerles sentir a nuestros niños que los queremos mucho, pero no a través de los dulces, no solo a través de los dulces. Falta de actividad física. Esta falta de actividad física tiene que ver con, ya no es tan seguro estar en el parque, no es como en mi época que estaba yo en el patio rojo y en el barquito y jugaba todo el santo día con mis amigos. Yo sé que eso ya no puede darse por cuestiones de seguridad, por cuestiones que ahora papá y mamá trabajan, o muchas de las familias, no la mayoría, pero muchas son monoparentales, solamente está mamá o papá al frente. Sin embargo, hay esquemas dicen, no, es que pobres niños se la pasan en la escuela, pero es mejor que estén haciendo taekwondo, que estén nadando, que estén en alguna de esas actividades, en lugar de sentarse enfrente de la televisión, que se ha convertido en la nana de muchísimos niños. Entre el Xbox, entre los canales, oigan, ver estos programas de televisión es maravilloso, pero nuestros niños no deberían tener más de 1 hora enfrente de la tele. Entonces, ese sedentarismo sí afecta y sí es un factor enorme de riesgo para la presentación de la diabetes tipo 2. Edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes, hay una tendencia importante en la parte hereditaria. Habla también de origen étnico, donde los mexicanos tenemos alta predisposición a la diabetes. ¿Cómo la ven? Tenemos muchas cosas buenas, pero esta no tanto. Nutrición inadecuada durante el embarazo, esto afecta también al pequeño para que en un futuro pueda presentar esta enfermedad tan crítica. El número de personas con diabetes tipo 2 está creciendo tan rápido en todo el mundo. Hoy nosotros traemos el lugar número 6 reportado por la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces no es cualquier cosa. Quienes lo sufren realmente la padecen feo. Yo os invito a que si hay algunos factores de riesgo que nosotros mismos podemos controlar y realmente podemos ayudar a los que queremos, sobre todo son a nuestros hijos, a nuestra familia, pues vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer cambios que yo sé que no son sencillos. Sobre todo estamos en contra de un sistema de mercadotecnia y de alimentación de estas tiendas de conveniencia. Entren y chéquense qué cosas podemos tener ahí que nos nutran. Son muy poquitas. Entonces yo insisto, no hay que satanizar a quien las produce, más bien hay que comprar lo que nos sirve para que entonces regresen a producir cosas de mucho mejor calidad y sobre todo con muy poquita azúcar. Yo en este tema me gustaría conciencia hablar, como hablamos de la diabetes tipo 2, hay una que es prediabetes que se llama resistencia a la insulina. Sí. Yo puedo hablar claramente de este tema porque mi hijo la padeció hace unos 6 años. Pues, como buena mamá, pues la llevaba a comer sus hamburguesas, ¿por qué no? La cajita feliz, el juguetito. Lo crees todo como muy inocente. ¿Y por qué no mi niño? Pues cada vez que iba por él, vamos a la tal tienda y le compras su refresco, ¿no? Pues hace calor. Y de repente mi hijo empezó a subir mucho de peso, pero mucho, y a marcársele en el cuello unas manchas que yo creí que mi hijo era cochino. Dije, pero lávate bien el cuello. Era el cuello en la parte de atrás de las rodillas, en los codos. Se empieza a pigmentar. Yo les invito a las mamás, a los papás, para que observen a sus hijos si de repente suben mucho de peso y empiezan a presentar esas manifestaciones. Con la resistencia a la insulina, si no está bien controlado, son candidatos 90% de posibilidades de hacerse diabéticos tipo 2. La resistencia a la insulina es un paso donde todavía hay retorno. Varios de mis pacientes asegurados, padecen la resistencia a la insulina y tienen que estarse tratando con endocrinólogo, tomar un medicamento con metformina sobre todo, mucho control en la alimentación y por supuesto hay que estar haciendo deporte. Y no refrescos.
Porque el refresco te va a hacer sentir muy bien en el momento, Claro. pero más tarde vas a tener un bajón de azúcar y te vas a sentir muy mal. Exactamente. Además, yo voy a tocar un tema que realmente sí impacta en este tipo de problemas. Me quiero dar el tiempo en este espacio. Yo sé que estamos en Seguros en Vida, pero la base de los seguros en vida es la prevención. Es prevenir un desastre. Y una enfermedad de este nivel es un desastre. El azúcar está considerado como una droga. Es adictivo. La diferencia en la estructura química entre la cocaína y el azúcar es una molécula de hidrógeno. Por eso, cuando les damos de comer a nuestros hijos esos chocolates donde casi todo es azúcar. ¿Acá? Es que Catherine me está haciendo señales. ¿Cómo vamos? ¿Vamos acá? ¿Ok? Picados en el tema. Exacto. Eso fue lo que pasó. Gracias por hacerme caso, niños. Ya nos queda poquito para este bloque. Sin embargo, esta azúcar que es adictiva es lo que de manera inocente le estamos brindando a nuestros niños. Entonces, por eso no se duermen, por eso quieren más, porque es una adicción que hace que quien come tantita azúcar quiere más conciencia. Entonces, el refresco tiene cantidades industriales de azúcar. Hay que revisar las etiquetas de las cosas que les estamos dando a nuestros pequeños. Insisto, no quiero atacar a la industria refresquera ni a la industria alimentaria de comida, hasta le llaman comida basura o comida chatarra. Yo lo que invito es esa conciencia de los papás a darles a los niños de vez en cuando eso. Yo lo comí, yo soy niña gansito, pero era de vez en cuando. Ya nos tenemos que ir un corte, mi querida conciencia. Muy bueno el tema, pero bueno, vamos a regresar porque la verdad es que la siguiente pregunta es ¿qué tanto cuesta padecer la diabetes? Exacto. Así que nos quedamos con eso, ¿te parece? Perfecto, conciencia, regresamos. When you've fallen awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play it, I will fail. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn. ¿Qué tal, Ceci? Pues regresamos aquí con este tema tan importante de prevención en Seguros en Vida. Estábamos hablando de la diabetes. ¿Qué tanto cuesta padecer la diabetes? Porque, bueno, vamos a hablar ya de números. A ver si es mejor asegurarnos a estar invirtiendo en tratar de curarnos de esta enfermedad. Claro, como la diabetes hoy en día para México es una epidemia, cuesta mucho hasta para tener un seguro y el mismo sector salud se ve seriamente afectado. Le hicieron una entrevista al doctor Armando Arredondo, que es investigador titular del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Hizo un libro que se llama Los costos de la diabetes en América Latina.
En el 2011, que es el que está más cerrado y más aproximado a la realidad hoy en día, el costo de la diabetes en México es de 778.427.475 dólares. ¿Cómo ven? Tristemente, el 92% de ese dinero se destina a tratar a pacientes no controlados y solo el 8% para pacientes controlados. O sea, es de que, me siento medio mal, me tomo unas pastillitas y dejan. O sea, además es una derrama de dinero que se tira a la basura porque ni siquiera es para controlar o para prevenir. En México, hoy en día, estamos hablando del cierre del 2014, hay 13 millones de personas que padecen esta enfermedad, de acuerdo a la Federación Mexicana de la Diabetes. Y les repito, ocupamos el 6º lugar a nivel mundial con personas entre 20 y 79 años. Hablamos obviamente de la diabetes tipo 2, que es la más común. ¿Quiénes pagan más cuando se enferma uno de diabetes? Y toco madera. México gasta el 15% del presupuesto total que le asigna la salud en esta enfermedad, en la diabetes. Es el país que con más porcentaje destina dinero para esta enfermedad. Estamos en segundo lugar. El primer lugar es Sri Lanka, quien asigna el 16% de su presupuesto. Sin embargo, lo más grave de esta enfermedad es que representa un gasto catastrófico para las familias. Los pacientes invierten más del 30% de sus ingresos para cubrir los gastos de esta enfermedad. 30%. Nada más chequen. De cada 100 pesos que se gasta en esta enfermedad, 52 pesos los aportan los pacientes, 30 pesos el IMSS, 11 pesos la Secretaría de Salud y 7 pesos el ISSSTE. ¿Ven? Se repite ese esquema donde afecta directamente al bolsillo de las familias. Y no estamos hablando de una enfermedad que le da a cualquiera. A los mexicanos es el número 1 y además por eso la gente también se está muriendo. Número 1. Tan solo del 2009 al 2012 se espera que los casos de pacientes de esta enfermedad se incrementen en un 17%. Ya lo investigué, efectivamente esto ya pasó. De todo el gasto de diabetes, el 35% corresponde a las complicaciones que desarrollan los pacientes, generalmente los que no son controlados. Y es que del 30 al 55% de los diabéticos no saben que padecen esta enfermedad. Enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, y se sienten medio mal, pero entonces dejan de comer pan y luego le regresan, pero en sí no la tienen declarada. Se debe duplicar lo que se invierte en prevención y en promoción. Eso hablan las autoridades en materia tanto de salud como de presupuestación. Y yo creo que hasta de lógica. Si se previene, siempre la prevención es mejor que la corrección. ¿O tú qué opinas, Conciencia? Pues sí, es mejor prevenir, sin embargo, en los medios de comunicación puede ser un 50 y 50% de promoción y publicidad a alimentos chatarra que a la prevención también. Y si no es que más en cuestión de alimentos chatarra, en cuestión de restaurantes que te antojan carnitas y te antojan de todo tipo de estos alimentos, ¿no? Entonces siento que también en publicidad es tanta la inversión que sí debería ser mejor para prevenir antes que lamentar. Claro, y yo insisto, y qué bueno que tocas este tema, querida Conciencia, es el que nosotros como papás debemos tener el control de decir no a ese bombardeo de mercadotecnia. Insisto, yo cuando era niña me tocaba mi gansito el sábado, si me portaba bien toda la semana, o comía pastel en las festividades de cumpleaños de mis amiguitos o de mi familia. Hoy en día los niños comen pastel casi todos los días, por cualquier circunstancia. Era un premio, ¿no? El te doy un chocolate, te doy una rebanada de pastel. Ahora ya no es premio, es parte del alimento. Exactamente, o sea, el postre no es no puedes considerar una fruta. Es la comida chatarra, vamos a ser claros. Antes, por lo menos el pastel estaba hecho de huevo y de una serie de cosas de mucho mejor calidad que ahora. Insisto, el mercado te ofrece y tú decides si lo consumes o no.
Entonces, mi invitación en este espacio, a lo mejor hoy estoy muy ceremoniosa y muy seria, pero es que es un tema realmente delicado, donde yo insisto que sí tenemos el control para que esto no suceda. Es ese invitado al que podemos no darle entrada. Entonces, te invito, mi querida mamá, mi querido papá, esos abuelitos que les dan en exceso dulces, hay que dárselos como premio, hay que dárselos como incentivo, pero yo aplicaría el principio de Pareto, ¿no? Del 80-20. Vamos a darle 80% de cosas que realmente le nutran y que realmente lo doten de lo que necesita para estar dando lata y yendo a la escuela y aprendiendo y siendo feliz. Y el 20% vamos a darles esos detallitos que les encantan. Insisto, la comida chatarra no solamente el dulce, es la hamburguesa, es la pizza. Hay niños que comen hasta 4 veces a la semana pizza. Ojo, todo eso está lleno de azúcar. Lo que pasa es que está muy, muy calladito. Yo me permito recomendarles un libro que se llama Cerebro de Pan. Lo hizo un neurólogo, David, no voy a decir el apellido porque está que bueno, es el bestseller número 1 de Estados Unidos, es neurólogo y nutriólogo. Y él plantea en su libro que el azúcar, el gluten del trigo y demás puede generar de manera importante problemas neuronales, donde él ya tiene definido, y bueno, no define, más bien investigado y certificado, que después de la diabetes hay una alta incidencia de que se presenten problemas como Alzheimer y como Parkinson. Entonces, nuestra sociedad mexicana últimamente ha crecido exponencialmente en este terrible mal y no nos vamos a quedar con eso. Podemos después estar padeciendo enfermedades neuronales realmente graves. Entonces, mi invitación es, no te preocupes, ocúpate y haz cambios importantes que realmente marquen la diferencia. Obesidad, sedentarismo, lo que estamos comiendo, está en nuestras manos cambiar esa historia. Entonces, yo os invito a que reflexionemos y como un enorme acto de amor hacia nuestros hijos y hacia los que nos queremos, pues a lo mejor nos vamos a tener que levantar un poquito más temprano para hacerles la comida que hacían nuestras mamás, que hacían nuestras abuelas. Esos lunch. Yo sé que las cooperativas ahorita me están sacando la lengua, pero hay que hacer el cambio. Insisto, el azúcar es adictivo y si a nuestros niños les damos un dulce, todo el día van a querer dulce. Ojo, no es estar exagerando. El azúcar industrializada, junto con el trigo, el gluten y otras situaciones que se comercializan, hacen que los niños no estén bien alimentados y los estamos condenando a enfermedades muy graves desde muy tempranas edades. Y yo creo que no se vale. ¿O tú qué opinas, Conciencia? Pues sí, pero para eso, como dijimos, hay que asegurarnos. Hay que prevenir, pero hay que asegurarnos para cubrir este tipo de gastos en caso de que suceda. Como dices, lo mejor de un seguro médico es no utilizarlo. Curiosamente, ¿no? Efectivamente, para eso queremos tenerlos, para estar con la tranquilidad de que si sucede, estamos ahí. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de costos que quería Conciencia, más bien me preguntaste y yo hablé como de que el costo general que le cuesta al sector salud, pero a una familia que puede representar hasta el 30% de sus ingresos, pues estamos hablando que una diabetes tipo 1 puede costar hasta 500,000 pesos al año. Esa es autoinmune, recuerden, pero la que sí podemos controlar, que es la de tipo 2, puede costar entre 50 y 200,000 pesos al año. Imagínense, eso multiplicado por el tiempo que ustedes quieran, porque además la diabetes tipo 2 no es curable. Y lo curioso es que cuando suceden ese tipo de cosas, ¿cómo le hace la familia? ¿Quién sabe? Pero saca el dinero para tratar de curar a su padre, a su madre, a su hijo. Y lo podrían hacer tan tranquilos si tuvieran un seguro de vida en caso de que sucediera esta situación. Claro, por supuesto, por supuesto. Ay, Conciencia, si estos temas sienten uno como feo, ¿no? Sí, pero mejor decirles de qué se trata esto de vivir. Efectivamente. Si me permites, yo sí quisiera compartirles, el Universal hizo una publicación en septiembre del 2014 sobre qué padecen diabetes mellitus 13 millones de mexicanos.
sigue siendo la primer causa de ceguera, amputaciones, sobre todo de miembros inferiores, hablamos de las pies, piernas, insuficiencia renal. Esto lo señaló el jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital General de México y maestro en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, casi nadie. En México están en el 6º lugar, como les comentaba, y estima que para el 2050, que seríamos, ahorita somos aproximadamente 120 millones de mexicanos, seríamos 150 millones de mexicanos, y como está creciendo este padecimiento, tendríamos para el 2030 alrededor de 30 millones de pacientes con diabetes tipo 2. 30 millones. Si estamos hablando que de cada 4 mexicanos habría uno, es el 25% de la población. Esto es muy grave. Y más con el sedentarismo de las nuevas tecnologías. Sí, no sean gachos, o sea, hay que sacar a los niños, hay que ponerlos a hacer alguna actividad, no podemos tenerlos enfrente de la tele todo el tiempo. Yo sé que la vida se ha vuelto complicada, a pesar de que tenemos ahora sí que más ayuda, lavadora, secadora, microondas, N cantidad de tecnología a favor de nosotras como mamás y amas de casa. Yo creo que pues que será la situación económica, el querer avanzar o a veces el tener que completar el salario en casa, pues tenemos que trabajar ambos. Sin embargo, yo creo que esa actividad fundamental de la madre o el papá en su caso es alimentar bien a los nuestros y darles ese espacio para que hagan algo fuera y no estén todo el tiempo sentados en el sofá, ¿no? ¿O cómo ven? Pues sí, definitivamente. Ya ahorita, mencionas, te digo, la televisión, uno como adulto, también cuántas horas pasa frente a la computadora. Digo, nosotros estamos por internet, sí, pero hay que tener medida también y salir a caminar, salir a correr. Es más, caminar con unos 20 minutos al día es suficiente. Y mira que yo no lo hago, ¿eh? Apenas voy a iniciar. Qué bueno que lo inicies. Vamos a iniciar, mi querida. Yo realmente, o sea, ella es conciencia, yo soy conciencia y ella es Ceci. Somos conciencia. Pero por supuesto, lo que tú dices es cierto. Yo realmente sí, de lunes a sábado hago ejercicio. No siempre tengo ganas. No es sencillo. El hábito es muy difícil de lograr, sobre todo cuando no lo traes desde niña, pero yo creo que vale la pena. A veces me dicen, oye, pues de algo te vas a morir, no exageres, bla, bla, bla. Pues sí, yo sé, pero a lo mejor las condiciones en las que yo esté me va a permitir enfrentar una enfermedad de esta naturaleza en mejores situaciones. Algo comentabas fuera del aire, acuérdate de que ibas a retomar el tema de Francia. ¿Cómo está la situación allá? A pesar de que yo sé que son muy disciplinados. Exacto, es más, Europa siempre se ha caracterizado por estar muy alimentados, muy delgados. En el 2013 se hizo un estudio que está en internet que se llama El azúcar, la droga del élite. Se los recomiendo ampliamente. Es casi 1 hora, o sea, lo que dura este programa, vean a los dos, donde unos periodistas hicieron la investigación porque se duplicó la obesidad en los niños en Francia. Fue un foco rojo muy importante y se dieron cuenta cómo esta globalización, que ha tenido muchas cosas positivas para los países, en la parte de la alimentación, concretamente en Francia, y yo creo que en México no es la excepción, ha tenido deterioro en la calidad de la nutrición de los niños. Entonces, el doble, imagínense, se duplicó. Hicieron una investigación donde se dieron cuenta que muchas de las investigaciones importantes de decir que no hay una correlación entre la obesidad y el tomar refrescos o el especificar en las etiquetas de estos alimentos chatarra todo el azúcar que hay, todo lo que le hace daño a los niños, como iba en contra de los intereses, híjole, es que es un tema tan delicado, pero le dan más importancia a las ganancias multimillonarias de estas grandes industrias alimentarias que a la salud de nuestros niños. Yo los invito a que vean este documental. Se pudieron dar cuenta
que efectivamente hay muchos intereses de por medio. Yo los invito a que lo vean. Ya se nos acabó este programa mucho más rápido de lo que yo esperaba. Ayer fui a un evento precioso que se llama Conserva... ¿Cómo se llama? Ayúdame, conciencia, porque ahí vi a Lucerito, qué vergüenza. Celebra la vida, vergonzoso. Sí, mi sobrina María Elena Jax Alarcón me hizo el favor de invitar, fui con mis hermanas, con mi cuñado, obviamente con mi hijo. Quiero celebrar la vida de José Carlos Vega Montes. Hace una semana falleció. Fue mi ginecólogo, fue el que recibió a mi hijo. Por diosidencias, también formó parte de la familia. Se casó mi hermano con su hija. No sé si eso nos lo agradeció. No, yo creo que sí. Donde quiera que estés. Muchas gracias. Pues nos vemos el próximo jueves en su programa Seguros en Vida. Bye, bye.